Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues nosotros también. Después de un tremendo pozole que nos invitaron. Ay, hace mucho que no comía un pozole tan rico. El asunto es que me comí 2 platos. Y en lugar de dar gracias tuve que pedir perdón. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bien, pues esta es nuestra 4ª enseñanza. Anoche empezamos la conferencia. ¿Se acuerdan cuál fue el primer tema? Que la iglesia debe estar fundada sobre principios, no sobre métodos, porque los métodos son lo que se nos ocurre a nosotros y no tenemos que inventar el hilo negro, ¿verdad que no? Y la segunda enseñanza que hablamos hoy en la mañana, hablamos de 3 propósitos de la iglesia. Uno es adorar a Dios cuando nos reunimos, como hace un rato. Después, el número 2 es que la iglesia tiene que ser un lugar de enseñanza, donde se discipula a los hijos de Dios, ¿verdad? Para poder ser testigos de Jesús allá afuera, testigos efectivos. Y en la anterior de mediodía, enseñanza, hablamos de la disciplina en la iglesia, que la iglesia debe ser un lugar de disciplina, ¿verdad? Porque en la casa de Dios debe de haber orden. Ahora, para que todo esto funcione como Dios lo ha diseñado, debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. O sea, sí o sí, comprometidos con la palabra de Dios. Y este es el tema número 4. Entonces, abran su Biblia y vamos a tomar los versículos base para nuestra enseñanza. Hebreos 4:12. Comprometidos con la palabra de Dios. Y vamos a leer Hebreos 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué versículos, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú habías preparado de antemano para nosotros. Gracias, Señor, por la disposición y por el hambre de conocerte más que hay en este lugar, Señor. Ayúdanos a explicar tu palabra y a entenderla también. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, tu único Hijo, Padre, quien dio su vida por nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es muy lamentable decirlo, pero ha sido menospreciada y echada a un lado en muchas iglesias. Las filosofías humanas han atrapado a muchos pastores y a la vez los pastores pues han arrastrado a las iglesias, o sea, al pueblo de Dios. Métodos nacidos en la mente humana son los que en el cristianismo del siglo XXI es lo que está prevaleciendo. Por ejemplo, hay una filosofía, un sistema filosófico que es el pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía, un sistema de pensamiento que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas. Eso se conoce como pragmatismo. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esos son absolutos. Dijo: yo soy el camino. No dijo un camino. Cuando dijo yo soy el camino, está diciendo soy el único camino. Es una verdad absoluta. Soy el camino, la verdad. No dijo soy una verdad, dijo soy la verdad. Y ese es un absoluto en Dios. Y ese sistema de pensamiento pragmático asegura que las ideas pueden cambiar, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Dicen. Este sistema asegura que los conceptos en las mentes de las personas pueden variar y cada uno se acomoda a lo que más le conviene
o aún hasta lo que está de moda. Y este sistema de pensamiento ha penetrado la iglesia y ha provocado que en muchas iglesias se toleren las prácticas que son hasta pecaminosas. Por ejemplo, déjeme darle unos ejemplos de pragmatismo religioso. La Biblia dice de una manera absoluta: no fornicarás. Ese es un mandamiento, sí o sí, no fornicarás. Pero el pensamiento pragmático, o los cristianos influenciados por el pensamiento pragmático, dicen: bueno, sí, la Biblia dice que es pecado, pero en realidad lo que vale es si ella y yo nos amamos. Eso es lo que cuenta, que nos amemos. Eso es lo que dice la Biblia. Es diametralmente opuesto, ¿sí? Por supuesto que debe de haber amor entre una pareja, pero eso no da licencia ni es justificación para fornicar. ¿Lo entienden, verdad? Pero el pragmático así lo dice. No, ¿para qué nos casamos? Así estamos bien. ¿De qué vale un papelito?, dicen. ¿Para qué queremos el papel? Entonces, les voy a hacer una reflexión. Yo le voy a vender mi casa a usted. Entonces, pues ahí le debo el papelito. ¿Para qué quiere el papelito? ¿Para qué quiere las escrituras, verdad? No sirven de nada. Lo que importa es el trato entre usted y yo. Sí, cómo no, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo, ¿han oído algo de Maquiavelo? Bueno, este señor fue escritor, político y filósofo. O sea, era un hombre de mucho pensar. Él vivió en el siglo XVI. A él se le atribuye el concepto de el fin justifica los medios. No tanto la frase, sino el concepto, ¿sí? Bueno, el fin justifica los medios es una frase que sintetiza el pensamiento de Maquiavelo, que consiste básicamente, en el caso de la política, a quien se refirió él, en este caso, de que los gobernantes, los políticos, pueden estar por encima de la ética, pueden estar por encima de la moral, con tal de conseguir los objetivos y con tal de llevar a cabo sus planes. Pueden usar cualquier tipo de argucias, ¿sí? Bueno, esta filosofía permite usar cualquier cosa, cualquier método, cualquier cosa para conseguir lo que la persona quiere. Por eso es que, bueno, la reputación de los políticos no es muy buena, porque ellos prometen y difícilmente lo cumplen. ¿Ha oído eso? ¿Ha visto algo así? Porque ellos saben que nosotros los seres humanos tenemos necesidades, hace falta agua, hace falta pavimento, hace falta un montón de cosas, y cuando ellos andan lanzándose para ser presidentes, gobernadores, etcétera, te prometen de todo y nace en ti la esperanza, y ellos saben que hacen promesas que no van a poder cumplir. Pero con tal de ser presidentes, gobernadores, etcétera, pues ellos utilizan la manipulación de nuestras necesidades. Y el fin justifica los medios. En el caso del cristianismo, muchas iglesias están usando métodos de crecimiento de la iglesia, pero son métodos que nacieron en las mentes de algunos que se creen más listos que Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta: ¿se puede usar cualquier método para hacer crecer la iglesia aunque no tenga sustento bíblico? Bueno, la respuesta maquiavélica es claro, por supuesto que se puede usar. No importa lo que diga la Biblia, si te funciona, pues hazlo. Lo importante es que se llene la iglesia. Por eso es que hoy vemos iglesias que parecen discotecas, ¿sí? Para atraer al mundo, para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes. Y se hace cada show. Pero la iglesia no es un centro de espectáculos. La iglesia es la casa de Dios. Pero mira cómo está lleno. Ah, entonces el fin justifica los medios. ¿Será válido delante de Dios? Por supuesto que no.
Pero son sistemas de pensamiento que han permeado la iglesia y han penetrado. Hay otro sistema filosófico que es el subjetivismo. Esta filosofía tiene que ver con el modo de pensar de cada quien, el modo de sentir de cada quien. De allí viene la frase: cada cabeza es un mundo también. El subjetivismo dice cosas como estas: bueno, yo pienso, yo creo, yo opino, yo siento que yo siento, lo que yo pienso, eso es lo que prevalece. Déjeme darle dos ejemplos de subjetivismo religioso. Ahí está uno y dice: yo pienso, yo creo, yo siento que Dios es un Dios de amor. Y yo pienso, yo opino, mi opinión es que si Dios es un Dios de amor, no va a echar a nadie al infierno, porque es amor. A ver, ¿usted quemaría a sus hijos en una hoguera? Entonces la respuesta natural es no. Entonces, ¿cómo creen que Dios va a echar al infierno a sus criaturas? Bueno, este sistema de pensamiento confunde a muchos y se ha metido y ha permanecido, porque llegamos con muchos de estos sistemas de pensamiento del mundo. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, quitando nuestros pensamientos del mundo, las filosofías que agreden el pensamiento de Dios, y poner el pensamiento de Dios. Pablo hablaba y decía: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Y él habló del infierno, ¿sí o no? Y él dijo que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Pero el que tiene este sistema de pensamiento subjetivo, pues él da su opinión totalmente desacertada y se olvida. Sí, es cierto que Dios es amor, pero también se olvida que es un Dios santo y que aborrece el pecado. Porque si no hubiera sido así, en vano murió Cristo en la cruz por nosotros. Nuestros pecados merecían un castigo, ¿sí o no? Pero Dios nos amó tanto que puso un sustituto. Nosotros éramos los que merecíamos estar en la cruz como pago de nuestros pecados. Pero Él tomó en sí mismo nuestros pecados para morir en lugar nuestro, porque Él sabía que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Entonces, si así fuera, si Dios dijera: a ver, ¿tú qué piensas de mí? No, pues, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, los llamó y les dijo: ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Entonces le responden: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Había cada pensamiento acerca de quién era Jesús. Pues yo pienso que es Juan el Bautista, yo pienso que solamente fue un maestro, yo pienso que no sé cuánto. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo: tú eres el Cristo, le dijo: tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Ningún hombre nos va a dar la salvación que solo tú nos puedes dar. Entonces allí todo el pragmatismo, el subjetivismo, el Señor lo derribó para establecer que Él es objetivamente el único camino hacia el Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ni siquiera, y con todo respeto, la madre de Jesús, su madre en la carne, ella no es corredentora. Ella fue un vaso útil, como lo fue Jeremías, como lo fue José, como lo fue tantos hombres en la Biblia, porque era una persona humana que necesitaba un Salvador también. Pero el subjetivista dice: no, es que yo opino, yo pienso. Dios quiere, hermanos, que respetemos lo que Él ha dicho. Hay otro sistema de pensamiento, este es todavía más peligroso, que es el sincretismo. Este es un sistema filosófico que trata de conciliar diferentes doctrinas o diferentes pensamientos, y aquí es donde entra el ecumenismo.
El movimiento ecuménico es un movimiento basado en el amor para que haya unidad, dicen así. De esa manera vemos que hoy se están juntando pues un budista, un mormón, un testigo de Jehová, un católico, pastores evangélicos. Entonces dice uno, bueno, es el mismo Dios, dicen, pero cada quien lo concibe de diferente manera. Entonces, pues en el nombre del amor, unámonos, y todos se abrazan, se dan un beso, y en el nombre de la unidad hacen a un lado la palabra de Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Es el mismo Dios el de los mormones que el de nosotros? ¿Es el mismo Dios el de la Biblia que el de, cuántas religiones hay? No, el Dios de la Biblia es uno. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que dijo, mis pensamientos no son los suyos. Dios jamás se va a rebajar a los pensamientos humanos. Él nunca se va a ajustar. Imagínate a Dios queriéndose ajustar a tu pensamiento, al tuyo, al mío, al tuyo, al de aquel, y hasta del que se está durmiendo. Imagínate Dios queriéndose acomodar al pensamiento de cada uno de nosotros. Imposible. Escúchame bien, nosotros somos los que tenemos que elevarnos al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios y el Dios de la Biblia está revelado en las Escrituras. Y Jesucristo vino a revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí, dijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y yo no hablo, ni siquiera él, fíjate, como hijo obediente, dijo, ni siquiera hablo mi propia doctrina. Lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo hablo. ¿Ves? Ahí entonces no hay sincretismo, no hay subjetivismo, no hay absolutos en Dios. Bueno, desgraciadamente todas estas filosofías predominan en el cristianismo de hoy, lo cual comprueba una falta de compromiso con Dios y con su palabra. Hermanos, la Biblia contiene la palabra de Dios y ha sido desde siempre considerada por los verdaderos cristianos como la palabra infalible, sin error, eterna. La palabra de Dios es totalmente confiable. La palabra de Dios es la única que tiene las respuestas al hombre sobre su condición pecaminosa. Pero también la palabra de Dios es la única que revela el camino de la salvación. Y nos dice que es por gracia, por medio de la fe, que recibimos nosotros la salvación cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Pero las religiones, las demás son, tú te ganas la salvación por obras. Y la Biblia es clara, nadie será justificado por hacer buenas obras. Ustedes saben, esta semana, pues Semana Santa, ¿verdad? Que bueno, ya está como una costumbre, como una tradición, que mucha gente observa y guarda, pero si ustedes notan, hay mucha gente que llega al extremo. En Filipinas se crucifican, literalmente, se traspasan las manos y los pies. Claro, a ninguno le entierran una lanza porque hasta ahí llega, ¿no? Y yo he escuchado entrevistas a estas personas y dicen, no, es que ya tengo 5 años seguidos que me crucifico. Dice, es muy doloroso, pero creo que así es como Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que yo necesito. Si así fuera, en vano murió Cristo en la cruz por nosotros, hermanos. Se hubiera quedado allá en su gloria y cada quien hubiera inventado su manera de salvarse. Pero no es así. Dios ha estipulado en su palabra, que es confiable, que solo hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos revela el camino de la salvación, pero también nos revela la manera de vivir que Dios quiere que sus hijos vivamos. Es decir, que todo es dictado por Dios. Es el mandamiento de Dios, no son nuestras sugerencias, no es lo que a mí me parezca bien o me parezca mal, ¿no? Entonces yo como cristiano, tú como cristiano, debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. ¿Qué significa?
que vamos a atender a la palabra de Dios. Jesús lo dijo, ya lo leímos ayer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está el compromiso. Va a ser un hombre, una mujer, un pastor, una iglesia que edifica su casa, su familia, su iglesia. ¿Sobre qué? La roca. Y va a estar sólida. Martín Lutero, que fue el consumador de la reforma de la iglesia, que en su tiempo había llegado a la parte más baja de la corrupción. Este señor, Martín Lutero, recibió su doctorado en teología en octubre de 1512. Y cuando se lo estaban entregando, él dijo lo siguiente: juro defender la verdad del evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza, dijo. Defenderé la palabra de Dios hablada y por escrito. Cuando fue llevado a la corte papal por su predicación del evangelio, lo presionaron y le ordenaron que se retractara, bajo amenaza de que si no se retractaba lo que estaba enseñando él de la Biblia, porque él fue el que empezó a enseñar que el hombre solamente puede ser justificado por medio de la fe y no por obras, cuando todo el sistema católico es salvación por obras. Entonces le ordenaron que se retractara bajo amenaza de que si no lo hacía le cortaban la cabeza. Y Martín Lutero quedó escrito esta parte en la historia, y él respondió: no me retracto, dijo. No puedo ir en contra del verdadero evangelio que está vivo en mi conciencia. Que Dios me ayude, pero si yo tuviera 1000 cabezas me dejaría cortar. Eso se llama compromiso con la verdad del evangelio. Verdad que defendieron los primeros cristianos, los apóstoles, y todos, excepto Juan, murieron como mártires por defender la verdad. A Pablo le cortaron la cabeza, ¿sí? A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Jacobo lo tiraron desde una parte alta y fue tan fuerte el golpe que se abrió su cuerpo y sus entrañas se derramaron. Juan fue el único que murió de ancianito, de viejito murió el apóstol Juan. De ahí en más, todos murieron defendiendo la verdad del evangelio. Estaban comprometidos con Dios y con su palabra hasta el grado de ofrecer su vida. No era ningún fanatismo, no, porque Jesús lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Algunos pensarán cuando os maten que estarán dando servicio a Dios. Imagínate nada más. El de nosotros no es un fanatismo. Nosotros no estamos defendiendo a un hombre, estamos en favor de la verdad. Y si por causa de la verdad nos agreden o nos dicen muchas cosas, hermanos, hay un compromiso con Dios. Debe haber un compromiso con Dios. Hay muchas historias dentro del cristianismo de gente que murió por su fe. El primer siglo está lleno de mártires, hermanos. El primero, segundo y tercer siglo. Ustedes han visto las películas donde los cristianos eran arrojados al Coliseo romano. Nerón, uno de los emperadores romanos, capturaba a los cristianos y los amarraba en postes y los llenaban de petróleo, ¿sí? O de algún material flamable, y los prendían, y él decía que era para iluminar los pasillos de su palacio. Pero estos cristianos morían cantando, no morían blasfemando, ni siquiera maldiciendo al mismo emperador. Y dice la historia que Nerón se tapaba los oídos y decía: ¿por qué los cristianos mueren cantando? Están en pleno sufrimiento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque amaban tanto a su Señor que estaban dispuestos a dar su vida por Él. Esa es la respuesta cuando alguien se pregunta: ¿por qué los primeros cristianos llegaron al grado de morir por su fe? Porque conocían al Señor, porque amaban a Dios. Y a nosotros nos aflige porque nos dicen aleluyitas. Y ay, me ofendieron, me dijeron monje loco.
Me dijeron la monja guerrillera. Me dijeron que yo era un no sé qué y ahí estamos todos afligidos. No, nada que ver. Juan Knox, que fue otro del reformador, él fue un escocés, él fue un cristiano que predicó la palabra de Dios como pocos en su tiempo. Sus mensajes sacudieron naciones enteras como Escocia, Alemania, Suiza, Suecia, Francia. Hace 500 años que este hombre predicó. Si tú buscas en internet a este hombre, Juan o John Knox, y lees sus mensajes que dejó escritos, te vas a sorprender. Si tú los lees y dices, ay Dios, este hablaba y la palabra de Dios y tenía la espada que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todavía, fíjate, la reina de Escocia decía, yo le tengo más miedo a las oraciones y a la predicación de Juan Knox que a mis mismos enemigos. Fíjate lo que decía, porque el hombre predicaba con un fuego, nunca sacrificó las verdades del evangelio, había un compromiso con Dios. Él decía, si está en la Biblia, es la verdad, decía eso. Él dijo, refiriéndose a los ministros que no cumplían con su encomienda de parte de Dios, él dijo así, si alguno de ustedes que está en el ministerio no reproduce el carácter de Cristo, aunque seas muy popular, dijo, no vales absolutamente nada. Y se enojaban. Y le decían, lo encaraban, ¿y tú qué te crees? Nada, simplemente soy otra voz que predica el evangelio. El evangelio tiene esa cualidad que confronta las vidas de las personas. Por eso muchos no están comprometidos a predicar la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que con tal de caerles bien a la gente, diluyen las verdades del evangelio. Y les cuentan puros cuentitos, historias, les hablan de sus viajes, les cuentan chistecitos, les cuentan revelaciones, pero nunca les hablan lo que deberían de hablar, nunca los corrigen, nunca los enseñan, nunca los reprenden, nunca les redarguyen. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para transformarnos. George Whitefield, un predicador del siglo XVIII, dijo algo tremendo. Dijo él lo siguiente: la maldición de Dios para un pueblo que rechaza su palabra es justamente tener pastores y predicadores que hablan de todo menos de la palabra de Dios. Fíjate, la gente que nomás tiene comezón de oír, que no le gusta oír el evangelio porque es confrontado, buscan iglesias cuyo mensaje es muy ligero, es muy humano, muy con tendencia al humanismo, para agradar a la gente. Bueno, allí mismo, en esos lugares, ellos encuentran predicadores que se acomodan a su gusto personal, pero en ese mismo encontrarlos está el juicio de Dios. Eso es lo que quieres. No me quieres oír, no quieres oír la verdad, ¿ok? Sigue la mentira. Entonces la lucha, la guerra está en la predicación de la palabra de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos. Voy a hacer algunas preguntas que yo suelo hacer cuando me toca hablar con pastores, porque los pastores somos los responsables del rebaño ante Dios, ¿verdad? Entonces estas preguntas pues son al aire, pero pues básicamente están dirigidas a los que enseñamos. Por ejemplo, si yo cuando les pregunto, les digo, ¿para ustedes la Biblia contiene todas las respuestas a la problemática espiritual del ser humano? Entonces, bueno, yo les digo, espérese en su respuesta, usted guárdesela. Otra pregunta: ¿la Biblia es la fuente confiable de donde extraemos nuestra guía de fe y de conducta? Entonces yo les digo, si usted responde que sí, les digo a los pastores, entonces les voy a hacer otras preguntas. Número 1, si usted respondió que sí a las dos preguntas anteriores, la pregunta entonces es, ¿por qué usa entonces usted la psicología humana
para solucionar los problemas de los hermanos. Allí ya hay una contradicción, hay un pragmatismo, ¿lo entienden? O sea, sí creo que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si crees, ¿por qué les enseñas psicología? ¿Por qué les hablas de levantar su autoestima? Si este término es un término 100% de la psicología, este asunto de la autoestima, y su concepto es totalmente antibíblico. Porque el mensaje de la autoestima es: piensa de ti como alguien que todo lo puede, que tú eres sabio, tú eres fuerte, el poder está en ti, saca esto, tú eres esto, tú lo otro. Y la gente está bien motivada, ¿no? Yo sí, no, y tú proponte en tu mente, en tu corazón, tú vas a salir al mundo y tú vas a tener la mejor empresa. Y tú vas, entonces sale la gente bien prendida, ¿no? Bien motivada. Levanta tu autoestima. Pero si lo comparamos con lo que dice la Biblia, fíjate, Jesús dijo: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene de autoestima eso? A ver, vamos a analizarlo, ¿no? Está con nosotros el gran siervo de Dios. Y ahí sale alguien. ¿Entienden? Nunca presentes a nadie así como el gran siervo, porque así entre comillas se sobreentiende que un gran siervo es alguien que obedece en gran medida a Dios, ¿no? Y si un siervo o alguien, cualquier cristiano, cualquier predicador, obedece a Dios, hace lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Y cuando hagas lo que tienes que hacer, di: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. En lugar de decir, entonces, está con nosotros el gran siervo, deberíamos de decir: está con nosotros el gran inútil. Oiga, esto no levanta la autoestima. ¿Cómo yo soy inútil? No, el mensaje de la autoestima es: piensa de ti como que todo lo puedes, que la fuerza está en ti, que el poder está en ti. La fuerza te acompañe. ¿Qué tiene eso de autoestima? Al contrario, la Biblia dice que tengas a los demás como superiores a ti mismo. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Así dice o no? Filipenses dice: piensa de ti con cordura, no tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener. ¿Y qué somos? A lo único que podemos aspirar es a ser siervos inútiles. ¿Qué tiene eso de levantar la autoestima? Te baja todo el orgullo, toda la autoestima, ni que nada. Entonces alguien tiene que estar equivocado en el mensaje. O está equivocado Jesús, o está equivocado los motivadores. Yo ya tengo mi veredicto: ¿quién es el equivocado? ¿Ustedes también? ¿Es obvio? ¿Por qué entonces, si los que respondieran que sí, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces por qué enseñan cursos de superación personal dentro de la iglesia? Mira, allí en casa de oración hay un hombre que es una persona muy preparada, y él daba cursos en las empresas de motivación y de levantar tu autoestima y todo. Entonces dice que la primera vez que lo invitaron a una iglesia cristiana, dice, pues él llegó, dice, pues yo siento que necesito a Dios. Y llegó y dice: mira pastor, dice, escuché los cursos que yo doy. Yo dije: pues sí, yo sé de eso, y sé hasta más que este que está hablando, porque yo tengo un título en la universidad que me capacita, y este ni título tiene. Mira, y le digo al que lo había invitado: oye, todo eso, eso está en la Biblia. Claro, dice el otro, ahí está en la Biblia. Dice: pues fíjate que no, yo no sé. Dice: entonces no estoy tan mal, ¿verdad? Porque pues todo eso yo lo enseño. ¿Ves? Para los verdaderos cristianos la palabra de Dios nos basta, ¿sí o no? Como cantamos: Cristo es suficiente para mí. Eso dice la Biblia.
Yo no necesito el pensamiento de Buda, yo no necesito el pensamiento de Aristóteles, yo no necesito el pensamiento del más ilustre que tú me pongas enfrente. Cristo me basta y su palabra nos basta. Por lo tanto, como cristiano, si eres cristiano, si no eres, pues no te basta. Tienes que agarrar otras cosas. Yo estoy hablando a los cristianos. Y si esto parece como un fanatismo, bueno, pues cada quien su religión. Yo me quedo con Cristo. Para mí Cristo es suficiente. Su palabra, miren, yo tengo 35 años de ministerio, o sea, ministrando a Dios, la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios junto con mi esposa. Y en 35 años he predicado la palabra de Dios y he visto los resultados, hermanos. He visto los resultados en las vidas de las personas. Entonces, para el verdadero cristiano, los principios de Dios son lo más importante. Para nosotros, los cristianos, la palabra de Dios es la única que debe ser predicada, porque es el único material que Dios dejó para edificar, para discipular, para guiar, para formar, para llevar a la madurez, para corregir, para disciplinar, para instruir en justicia. Nos basta la palabra. El cristiano discierne, está consciente de lo que dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A los fariseos Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras, porque ellos tenían conceptos de Dios bien errados. Y Jesús les dijo: erráis, se están equivocando, no conocen las escrituras, ignoran las escrituras. Pablo dijo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y esto se lo dijo a los corintios. Los corintios eran griegos y ellos estaban orgullosos de su linaje, de una estirpe de filósofos que hasta la fecha son respetadísimos, y se sentían de una estirpe, de un linaje muy privilegiado en el mundo. Y Pablo les dice: miren, yo les hablé no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en otra parte les dijo: yo a ustedes les prediqué, no mi mensaje, les prediqué a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Están captando la importancia de la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es nuestro fundamento, hermanos. Es nuestro fundamento. Pablo dijo: yo como arquitecto, perito arquitecto, puse el fundamento, que es Jesucristo. Pero cada uno de vosotros, 1 Corintios capítulo 3, dijo: pero cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno de vosotros edifica plata, oro, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta y el fuego la probará. Y si la obra de alguno permaneciere, se recibirá recompensa. Quiero que noten que Pablo mencionó 6 materiales de construcción. Él dijo: oro, ¿cómo es? Se me fue. Plata, oro, piedras preciosas. Los primeros 3 materiales son materiales sólidos. Si un edificio se quema y allí hay oro, plata o piedras preciosas, todo se quema y encuentras el anillo de oro, de plata, el que tiene un diamante, ¿sí? Y eso habla, esos 3 materiales simbolizan la palabra de Dios. O sea, lo eterno, lo que nada lo destruye. Y la madera, el heno y la hojarasca son materiales que fácilmente se incendian y se vuelven ceniza, y tipifican, simbolizan y habla de las ideas nuestras, de todo aquello que no es la palabra de Dios. Y dice que la obra de cada uno, el fuego, ¿qué? La probará. Y si permanece lo que has construido en tu familia, en la iglesia, en tu negocio, si fue basado en la obediencia, en la palabra de Dios, eso va a permanecer. Si no, se cae, porque vienen los vientos
Vienen los ríos, dan con ímpetu contra aquella casa, y si está bien fundamentada, ¿qué sucederá? Estará firme. ¿Se fijan cómo ya en esta cuarta enseñanza nos es más claro la importancia de edificar la iglesia de Cristo con materiales sólidos? Y el material es la palabra de Dios. Por eso este tema, comprometidos con la verdad, comprometidos con la palabra de Dios. Vamos a estudiar Hebreos 4:12, que es el texto que estábamos tomando como base. Hebreos 4, versículo 12. Y vamos a escudriñar, vamos a sacarle todo lo que podamos. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras. Tomar frase por frase, aplicarla, interpretarla en su contexto, y es lo que nos alimenta. Vamos a Hebreos 4:12. ¿Está ahí en la? Ok. Dice así, vamos a leerla de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ok, vamos a desglosar este versículo, sobre todo el 12. ¿Están listos? Ok, la primera frase, la primera palabra que aparece allí, ¿qué dice? ¿Por qué? Bueno, ahí me voy a detener, porque esa palabra ¿por qué? Es muy importante. La palabra ¿por qué? Es una palabra, viene de una palabra griega que se usa para dar la razón en una discusión. O sea, alguien está discutiendo algo y la palabra que se usaba para decir él tiene la razón es la palabra griega gar. O sea, él tiene la razón en la discusión que estamos teniendo o en la plática. Por ejemplo, están hablando sobre la educación de los hijos. Es un ejemplo. Entonces alguien dice, no, pues yo a mis hijos los dejo que hagan lo que quieran. A mí me tuvieron muy reprimido. Pero otro dice, no, pues yo de vez en cuando los regaño. Pero otro dice, no, pero es que somos responsables de su formación, somos responsables de su educación. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará. Dios les dijo desde un principio, guarda en tu corazón estas palabras y las enseñarás a tus hijos al despertarte, al acostarte, cuando andes en el camino. ¿Se acuerdan de eso en Deuteronomio? Entonces, ¿quién tiene la razón de estos tres en la discusión? El tercero, ¿no? Entonces, yo digo, escuchen a este. ¿Por qué? Porque tiene la razón. No sé si me expliqué. Por eso dice, ¿por qué? Está dando la razón. El vocablo enfatiza que debemos de atender a lo que Dios ha dicho, porque Él es el que tiene la razón. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Cada vez que Dios dice algo, Él tiene la razón. Por eso es Dios. Si Él dice, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, la incrédula, joven cristiano, no te hagas una novia no cristiana, ni mucho menos te cases, jovencita cristiana, con un hombre no cristiano. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? ¿Qué tiene que ver un hijo de Dios con un hijo del diablo? Absolutamente nada. Pero luego entra el pragmatismo. No, bueno, pero es que se porta mejor que los jóvenes de la iglesia. No inventes. Y empiezas a discutir y empiezas a poner en tela de duda al que tiene la razón. Si Dios dice no te unas en yugo desigual, Él tiene la razón. Y sus razones tiene para decirnos no. No robarás. Él tiene la razón. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios.
No tendrás dioses ajenos, no te postrarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y los 6 restantes tienen que ver en la relación con los seres humanos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Por qué no robarás? Pues trae muchas consecuencias. ¿Por qué no adulterarás? Pues se destruye la familia. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién tiene la razón? El creador de todo. Por eso dice, porque la palabra de Dios, esa es la razón. La palabra de Dios, esta frase, la palabra de Dios, es un término que se traduce del griego, esa es la palabra logos. ¿Han oído esa palabrita? Logos ya es un poco más de más mención para nosotros los cristianos. Logos se traduce la palabra, en este caso la palabra de Dios. Pero logos también significa el pensamiento de Dios, significa el tema de Dios, el razonamiento de Dios, el discurso de Dios, significa la enseñanza y el mensaje de Dios, que se sintetiza en lo que decimos la palabra de Dios. Entonces, como Dios tiene la razón, debemos estar atentos. Y nos dice, ¿por qué? Porque Dios tiene la razón. Y nos dice el por qué. Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Díganlo fuerte, ¿cómo es? Viva. ¿Qué significa que es viva? Significa que vive, que es eterna, que es la palabra que nunca muere, que es el mensaje que no pierde poder, que es la palabra que es sin error. ¿Por qué? Porque es dada por Dios y Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué no pasará su palabra? Porque su palabra es viva, tiene la vida misma, es Él mismo la palabra, y es eterna, procede de un Dios vivo que es eterno, mientras que las filosofías y los pensamientos humanos tuvieron un inicio, todas. Y por más brillante que sea la idea humana, jamás superará el pensamiento de Dios, la razón de Dios, el razonamiento de Dios, jamás. Pero el ser humano se inventa y se saca de la manga, como somos seres pensantes, ¿sí? El problema con nosotros es que como el ser humano vivimos en una naturaleza caída y contaminada por el pecado, como consecuencia nuestros pensamientos son erróneos, no son perfectos, no son limpios en su totalidad, porque provienen de una mente contaminada por el pecado. Hay filósofos que tú les lees y dices, oye, qué buen pensamiento. Es más, Platón tenía muchos conceptos muy interesantes. El Código de Hammurabi, que fue un rey allá de los primeros en la historia, si tú lees el Código de Hammurabi dices, oye, esto se parece mucho a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Lo que pasa es que los seres humanos, en todas las culturas se castiga el homicidio, ¿sí o no? No se discute el homicidio, si es bueno o malo, no, o sea, se castiga, porque no, es que no es bueno quitarle la vida a alguien. El problema con el pensamiento humano es que puede tener ciertos pensamientos acordes a Dios, como son las culturas en cualquier parte del mundo que castigan el homicidio o el robo. En cualquier país del mundo, robar es penado por la ley, es castigado por la ley. Esa es la ley moral que está escrita en el corazón de los hombres. Pero junto con eso, como el pecado arruinó todo, por un lado los que hacen la ley, que son los legisladores, y ponen penas, por ejemplo, cadena perpetua a los secuestradores, por ejemplo, ¿no? O 50 años de cárcel al que asesina con premeditación, alevosía y ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ellos mismos violan la ley y acomodan las leyes para ellos salir limpios cuando hacen sus fechorías, y ahí está la imperfección. Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es el legislador por excelencia, cuyos trazos en sus pensamientos de justicia
son impecables, hermanos. ¿Saben que cuando Dios dijo ojo por ojo y diente por diente? ¿Han oído eso en la Biblia? Es lo conocido como la ley del talión, ¿verdad? Si tú agredías a alguien y le sacabas un ojo con una piedra, la ley decía que se te sacara un ojo, ojo por ojo. Si le tumbabas un diente, los jueces te hacían que el verdugo te tumbara un diente. O sea, lo que tú hicieras, tenías que pagar. ¿Saben que ese principio es impresionante? Les voy a explicar por qué. Es increíble ese principio de Dios, ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben por qué? Porque detrás de ese mandamiento de Dios está lo siguiente: Dios es un Dios justo, que da el castigo al que violenta sus mandamientos. Pero fíjate bien, como es un Dios justo, cuando aplica su justicia, no excede su justicia, ni tampoco le da una justicia muy leve. Te lo voy a ilustrar. A ti te roban tu auto. Es un auto que tiene un año, o sea, un auto seminuevo, un buen auto, y te lo roban. Entonces tú te diste cuenta quién te lo robó. Alguien te dijo y hasta le tomó con el celular una foto. No, pues es fulano de tal. Ok. Y se lo lleva y lo esconde y lo desvalija el auto. Y tú vas y pones la denuncia y encuentran el auto. ¿Y cómo te lo regresan? Bueno, la elemental justicia es que te lo regresen tal y como te lo robó el ladrón. ¿Sí o no? Y a ver cómo le hace el ladrón para volverte a ponerle el estéreo, las llantas, el GPS y cuanta cosa. Tú no pides más, pero tampoco aceptas menos. Y tú dices, no, a mí entrégamelo como estaba. Eso es elemental justicia, ¿sí o no? La pregunta es esto: ¿se cumple? No. Todavía el ladrón le quita, lo meten a los corralones y todavía los de ahí le sacan y te entregan un cascarón y tú dices, híjole, pues me sale más caro sacarlo. Y dices, pues, ¿en qué país vivimos? ¿Se dan cuenta por qué? Porque el hombre es injusto y Dios no. Por eso, ojo por ojo y diente por diente no excede el castigo, ni tampoco es menor a lo que merece el infractor. ¿Lo captaron o no? Esto habla de un Dios justo que yo digo, Señor, es que solamente de Él puede salir semejante trazo en un concepto de justicia. ¿Saben que en el pasado, cuando alguien asesinaba a otro, pagaba con su vida? Y hoy les voy a decir algo que se les va a mover el tapete a algunos, pero esto que los motive a estudiar. Pero la Biblia avala la pena de muerte. Ay, ya se les movió el tapete a algunos. ¿Por qué? Porque estamos impregnados de la filosofía de los hombres. Pero si hablamos de justicia en su concepto divino, cuando alguien asesina a alguien, merece la pena de muerte. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó la espada para defender a Jesús cuando lo iban a apresar en el huerto, cuando lo apresaron? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú tomas la vida de otro, la ley te va a castigar y te van a colgar. Vas a pagar con tu vida. Bueno, esas se las dejo para que a ver si les despierta un poquito más el deseo de estudiar las Escrituras. Porque hay cada hermano que no, ¿cómo? Eso es venganza, no es venganza, es justicia. ¿A poco si tú, volviendo a lo del auto robado, exiges que te lo devuelva tal y como estaba, te estás vengando? Pues claro que no. O sea, ven, ahí está. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Viene del griego energés,
de donde se deriva la palabra energía. Pero aquí energés habla de un impulso, una fuerza, una energía que al accionar, al ponerse en operación, produce un efecto. Por ejemplo, los motores de los autos se dice que tienen una potencia o un poder, una energía, por ejemplo, un Chevy de 90 caballos de fuerza. Pero móntate en un Mustang y ese tiene 350 caballos de fuerza. ¿Cuál tiene más potencia? 350 caballos de fuerza. Que se traducen en una fuerza más contundente para rebasar los 250 kilómetros por hora, que jamás un Chevy de 90 caballitos de fuerza lo logrará. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios tiene un poder, no de 350 caballos de fuerza, de 1,000,000, estoy poniendo ejemplos para entenderlo, de 1,000,000 de caballos de fuerza que operan en ti para decirle no al pecado. ¿Qué tal? Porque el pecado es una fuerza que está en nuestros miembros, decía Pablo. Queriendo yo hacer el bien, hay una ley que está en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero, y lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Romanos capítulo 7, pero en el 8 dice: pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos dos leyes. La ley del pecado, que está en nuestros miembros, que nos quieren llevar cautivos. Pero otra ley que está en la nueva naturaleza, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Necesitábamos una nueva naturaleza para poder cambiar de vida. Eso significa nacer de nuevo. Hay una ley que es la ley de la gravedad. Todos conocemos la ley de la gravedad, ¿no? Pues que básicamente dice que un objeto con un cierto peso específico mayor al aire siempre va a caer al suelo. Esa es una ley. Suelto el micrófono y no vuela. No. Si yo me descuido, me voy al suelo, aunque esté ungido por Dios. ¿Por qué? Porque es una ley. Todo cae. Miren, siempre. Por fe que flote. Por fe. No, es que es una ley. ¿Ven? No, pues yo decreto que no caiga. No, es que es una ley. ¿Están viendo? No, pues yo establezco, ordeno. Pues por más que ordene, es que es una ley de la gravedad. Es una fuerza que atrae, que viene del centro de la tierra. Si no existiera la ley de la gravedad, estuviéramos flotando. Imagínate qué espantoso. Es una bendición la ley de la gravedad, aunque a veces duele un poco porque te tropiezas y también te golpeas, ¿no? Pero escuchen bien. Esa es una ley, pero quiero que noten esto. Yo estoy soltando el micrófono, pero algo lo está deteniendo, ¿sí? Es una fuerza mayor al peso del micrófono. Este micrófono ha de pesar unos 300 gramos, 250, no sé, 300 gramos. Pero mi brazo que lo detiene, o sea, yo lo suelto, pero no cae al suelo. ¿Por qué? Porque mi brazo tiene una fuerza que puede soportar hasta 10 kilos probablemente. Hay quienes soportan 15 y hay otros que levantan pesas que levantan 120 kilos. O sea, es una fuerza mayor. ¿Me están entendiendo? Es una fuerza mayor. Escúchame bien. Cuando naciste de nuevo, Dios te puso la nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza es donde la palabra de Dios es sembrada. Y es donde es la única manera en que puede tener la fuerza, la energía, para que tú le digas no al pecado, que es como una fuerza que te atrae. ¿Entiendes? Ahí está, eres un hombre casado, ahí está una mujer de esas que abundan en el mundo y que no les importa que tú seas casado o no, y te tira el anzuelo y está en la tentación, pero como tú tienes una nueva naturaleza, hay una fuerza, una energía dada por el poder de la palabra de Dios, tú tienes la fuerza para resistir. Espero me hayan entendido. ¿Lo entendieron o no? Por eso un cristiano que diga yo soy cristiano, no se puede quedar ignorante en el conocimiento de la palabra de Dios.
Tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y alimentarse con la palabra de Dios, porque es lo que le va a dar la energía, la fuerza para ser como Dios quiere que seamos. Sed pues santos, así como yo soy santo. ¿Eso se los dice a los incrédulos allá en el mundo? No, ¿por qué? Porque no pueden. Es imposible que alguien que no tenga a Cristo en su corazón sea santo. No puede. No puede obedecer a Dios, aunque quiera. Y nosotros ya podemos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de José cuando se le ofreció una mujer, como las que hay un montón por todos lados? Y se le ofrecía y se le ofrecía, y él decía, no, no, no. Y un día lo quiso forzar y dice que se quitó la túnica y salió huyendo. Y le dijo no al pecado. Ese hombre tenía a Dios en su vida, tenía la energía, tenía la palabra de Dios morando en él. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios, hermanos, porque esa es la única. La palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz, que produce resultados que van acorde a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:23, pongan una señal ahí. Primera de Pedro 1:23 dice así. Fíjate bien, qué versículos, Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, ya no de la carne, sino de incorruptible. ¿Y luego qué dice? ¿Está ahí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como ahora estamos en la carne, ¿no? Sino de simiente incorruptible, naturaleza incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El versículo 24 dice: porque toda carne, todo ser humano es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué versículos! No, nos estamos comiendo un filetote, pero de esos así, miren. Algunos lo tienen medio atragantado aquí, lo tienen atravesado. Bueno, hay que tomar un poquito de agua. Les invito un poquito de agua, porque fíjense que la Biblia dice, Pablo les dice a los hebreos, dice: yo no les pude, debiendo ser ya maestros, les dijo a ellos, todavía tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos de la fe, porque aún sois niños. Debiendo ser ya maestros, o sea, no habían madurado, no habían crecido, y no les puedo dar alimento sólido, sino tengo que darles lechita. Y la leche es para los niños, ¿no es cierto? Un bebé, un niño de 1 año todavía no puede comerse un filete. Un cristiano de 1 año de convertido todavía le cuesta, tiene muchas dudas. Pero es normal, es normal, no tiene que avergonzar. Pero si tú tienes 15 años y no entiendes, algo pasó en tu vida, que te estancaste, y esa no es la voluntad de Dios. Pero la responsabilidad de que ustedes crezcan maduros, ¿de quién es? En primera instancia, de nosotros los pastores. Porque si nosotros los pastores no les enseñamos la palabra de Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Pero una vez que enseñamos la palabra de Dios, ustedes tienen la responsabilidad si oyes la palabra, el que oye la palabra de Dios y la hace, estás edificando sobre la roca. Entonces tú eres de esos cristianos que cuando pasa algo que no es muy agradable, a veces trágico, Tú eres de los, si maduras, el cristiano maduro dice: bueno, yo sé que Dios tiene todo bajo control. Yo sé que la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien.
Pero el que no sabe que las cosas buenas y malas ayudan para bien al final de la jornada, son aquellos que desgraciadamente en las iglesias, cuando tienen un problema en el trabajo, baja la producción, el negocio no va bien, les enseñan a reprender al diablo. Fíjate nomás. No lo recibas, no lo aceptes, reprende al diablo. Y no necesariamente es el diablo. Puede ser Dios que te está probando tu fe. Qué diferente, ¿no? No, los hijos de Dios no debemos de tener escasez. Los hijos de Dios no debemos de vivir en pobreza. Los hijos de Dios debemos de vivir en abundancia. Pues entonces, ¿qué era Pablo? Él dijo, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Puedo tener abundancia y puedo tener escasez. Sé vivir en ambas situaciones. Pero muchos cristianos el día de hoy nada más les enseñan a vivir en la abundancia. Y cuando viene la escasez, dicen que es el diablo. Ignorancia, vil ignorancia. Porque si así fuera, entonces Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Él decía, yo padezco hambres, he padecido, he naufragado, me han perseguido, falsos apóstoles, falsos hermanos. ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que él conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, y es lo que nos falta conocer a nosotros. ¿Cuántos dicen así es? ¿Cuántos quieren conocer más? Yo quiero conocer más a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni en sus riquezas, sino alabes el que se hubiera en alabar, en entenderme y conocerme. No entiendo por qué me pasó esto a mí. Yo diezmo, yo porto bien con mi esposa, yo no entiendo. Te falta entender, compadre. No entiendes porque seguramente hay ignorancia de Dios y de su palabra. Pero cuando tú entiendes y conoces y viene la prueba fuerte, vienen los vientos, los ríos, dan con ímpetu, tú estás sólido, dices, bueno, voy a aguantar el tiempo difícil con fe. ¿Entienden? Esa es la verdadera fe. Como los 3 hebreos allá, que Nabucodonosor dio la orden que al sonar la banda de Huipanguillo, todos se deben de postrar y adorar, y estaban 3, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿se acuerdan? Y empezó la banda, el recodo a sonar y todos se postraron y estos se quedaron y dicen, no, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo me postro ante Dios. Y se quedaron parados y no faltó quien los vio y fue y le dijeron al rey, ahí hay 3 judíos que no se postran. Ay, mándenlos llamar. ¿Qué pasó con los? ¿Por qué no se postran? No, porque nosotros servimos al Dios vivo, fíjate. Ah, sí, pues va a volver a sonar la banda, vamos a hacer otro concierto. Y cuando suene la banda se me van a postrar todos, a ver si el Dios que sirven los puede librar. Y le contestan, sepas, oh rey, que el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Y si no, de todas maneras no nos postramos. Yo quiero que ustedes vean esto, Dios puede librarnos. Y si no nos libra, no nos postraremos. Ellos consideraron las 2 posibilidades. Porque si fuera como hoy enseñan los maestros falsos, de que no debemos de pasar nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con Esteban? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Que no tenía fe? ¿Por qué notó al diablo? Puros rollos, hermanos. Espero estén entendiendo, cuando menos traten de hacerlo. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios, pero les voy a decir una cosa, Todos los cristianos pasamos situaciones difíciles en la vida.
Y tenemos que ser enseñados en la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da la energía, la fuerza y la que opera y da resultados bíblicos. Tenemos que irnos al final. Volvemos otra vez a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. La frase más cortante habla de que tiene el poder de cortar de un solo tajo, de un solo golpe, las cosas. Y es tomado de los soldados romanos utilizaban dos espadas, una que medía casi el 1.20 y otra más cortita que medía como 45 centímetros. Ambas espadas eran filosísimas y la cortita era la que traía Pedro cuando estaba en el huerto, cuando dice que la sacó y le tiró al siervo del sumo sacerdote un espadazo y dice que le cortó la oreja. ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿Pedro quiso cortarle la oreja o partirlo en dos? Créanme lo que lo quiso partir en dos. Pero sin duda el otro hizo un movimiento y fíjense el filo, de un solo tajo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos les dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, la gente de los tiempos bíblicos estaban entendiendo perfectamente a lo que se refería. Porque en las guerras de aquellos años, un espadazo donde te dieran, así, mira, por leve que fuera, así, te cortaba el cuello. Las películas a veces son bien crudas, pero reflejan exactamente lo que sucedía, Golpeaban, peleaban y luego había un tajo, te daban aquí, te volaban el brazo. Porque eran de doble filo, era un filo que mira, algunos para probarla hacían levemente así al filo y se cortaban. Ahora, ¿cómo aplicar esto a la palabra de Dios? Significa que la palabra de Dios, como es el pensamiento de Dios, es tan filoso que tiene el poder para cortar de un solo tajo cualquier pensamiento contrario a Dios. Pero también la palabra de Dios, como tiene ese poder de ser tan filoso, tiene el poder de cortar de un solo tajo en tu vida y en mi vida las prácticas pecaminosas que ofenden a Dios. Esto realmente es poderoso, Por eso en la Biblia se ve que aquellos que nacieron de nuevo, que tuvieron un encuentro con Jesucristo, su vida ya no fue la misma. Fueron transformados de una manera radical. Totalmente notable el cambio fue en ellos. Y miren, la palabra de Dios es muy cortante. Es un de un solo tajo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos caído en el error? Les voy a poner un ejemplo. Se murió Pancho. Es un ejemplo, ¿no? Se murió Pancho. Una persona, Pancho. Entonces, pues Pancho era conocido por algunos hermanos de la iglesia porque, pues sí, Pancho iba a la iglesia. Pero Pancho llegó a la iglesia y era bien defraudador, bien mentiroso, era bien adúltero. Pues mejor le cambio el nombre porque a lo mejor hay 10 Panchos aquí. ¿Cómo le pondremos? Ayúdenme, ¿qué ponemos? Un nombre que, ay Dios, bueno. Anacleto, no, pues acá hay 2, 3 Anacletos. Bueno, entonces ahí está, murió. Entonces todo el mundo se dio cuenta la vida que llevaba, pero asistía a la iglesia. Pero después de que asistió a la iglesia y que supuestamente aceptó a Cristo, siguió siendo tranza, siguió siendo adúltero, siguió siendo mentiroso. O sea, nunca cambió su vida, pero se murió y ahí está el funeral. Entonces se para el pastor, dice, pues hermanos, pues nuestro hermano pues se nos adelantó, pero pues está con el Señor porque él aceptó a Cristo. Hermanos, esa es una mentira. Que nosotros los pastores, eso es un falso
consuelo. Eso no es la verdad. Es mejor no decir nada. Vamos a dejarlo en Pancho, y si hay algún Pancho, pues disculpen. Pero si Pancho aceptó a Cristo, verdaderamente se arrepintió, su vida debió de haber tenido un cambio notable. ¿Sí o no? Entonces no nos engañemos. No, mejor no decir nada. A mí me ha tocado estar en situaciones así y yo no digo nada del muerto. Sería mentirles. Ay, está en la gloria con el Señor porque Él recibió a Cristo. ¿Cuántas veces le hablaste a tu abuelita y nunca dejó de ser idólatra, nunca dejó de ser, y se murió tu abuelita? Y luego te consuelas falsamente diciendo, pero aceptó a Cristo, yo un día oré por ella. ¿Quiere aceptar a Cristo, abuelita? Sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues repita conmigo, soy pecadora, me arrepiento y te recibo en mi corazón. Ya eres cristiana, abuelita. Y la abuelita siguió con sus ídolos y siguió. No. La palabra de Dios es tajante. Si no, les voy a dar nada más una prueba. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos rápido. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Más tajante y cortante no puede ser. ¿Ya lo tienen? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entiéndase, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues esto está muy duro, oiga. Bueno, pues lo lamento mucho. Yo quisiera decirles otra cosa. Quisiera decirte que tu abuelito está en el cielo, o aquel tal Pancho. Pero si él no sufrió un cambio notable en su vida, es porque nunca fue hijo de Dios. Miren, un hombre que llegó a la iglesia se convirtió, ese hombre nació de nuevo, de una manera tremenda. Un hombre de familia, de gente muy rica de Guadalajara. Su esposa murió. Entonces él vino, a él le compartieron a raíz de que muere su esposa. Y lo estuvieron llevando a la iglesia. Como hay mucha gente, yo no lo ubicaba ni nada de eso, hasta que hablé con él. Porque cuando se muere su esposa, él busca a Dios y nace de nuevo. Y se notó el cambio, según todos sus empleados, porque tienen unos negocios muy grandes. Pues ¿qué le pasó al patrón? Pues tiene un cambio, pero de la noche a la mañana empezó con algo diferente. Bueno, es que el hombre se había arrepentido genuinamente. Entonces me dice, pastor, yo tengo una duda que me atormenta. Pero él no me decía quién era ni nada. Dice, mire, mi esposa murió hace poco y ella llegó a venir, etcétera, etcétera. Pero ella murió, un hombre como de menos de 40 años, joven. Entonces dice, y yo quiero saber, yo quiero que me diga la verdad, ¿en dónde está mi esposa? ¿En el cielo o en el infierno? Yo le dije, bueno, a ver, ¿ella nació de nuevo? ¿Ella se convirtió a Cristo, se arrepintió y dijo no? Ella hasta ofendía y blasfemaba de Jesucristo. Ella decía que no creía en ese, que no sé cuánta cosa. Dice, pero yo quiero que me diga la verdad. Le dije, te voy a decir la verdad, está en el infierno. Duro, ¿no? ¿Sí o no? Pero es la verdad. Pero ella vino a la iglesia varias veces, sí, pero ¿y? También los demonios creen y no se salvan. No, hermano, no nos engañemos. ¿Verdad que es cortante? O sea, no, pero es que yo pienso que no, tú piensas, no pienses así. Estás cerrando. No erréis. Y mira así, te lo dice.
En Guadalajara hay una iglesia de homosexuales, se llama Iglesia Metropolitana. Son homosexuales y lesbianas. El pastor, hay una pastora, es lesbiana, practicante, y dice: es que yo creo que como un Dios de amor nos va a mandar al infierno. Yo no concibo a ese Dios. Yo amo al Dios que nos ama tal y como somos, y como Él así nos hizo, amados hermanos, así seguiremos. Y todos dicen amén. Pues yo lamento mucho, yo quisiera que así fuese como ellos dicen, pero no es así, hermanos. El Dios todo santo no tolera el pecado ni las desviaciones de ningún tipo, hermanos. Y a eso vino Jesucristo, a librarnos de la esclavitud del pecado. Yo sé que esto que estoy diciendo no entra ni empata con el pensamiento humano, porque hasta en los derechos humanos se legisla, pues, en los congresos para proteger los derechos de los homosexuales y que ya se casen, pues que hagan su rollo. Yo no opino al respecto. Lo único que puedo decir es que, bueno, cada quien es, ahora sí, el arquitecto de su propio destino. Pero nadie se va a poder escudar que es que yo creía que tú eras amor, ¿por qué me mandas al infierno? No, espérame, es que mi palabra decía: no erréis, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. No, pero yo era Chucho el Roto, yo era Robin Hood. Y todo eso agrede. El evangelio es agresivo. ¿Por qué? Porque nos tiene que hacer ver nuestra condición. Por eso muchos no quieren predicar el evangelio, porque el evangelio nunca ha sido popular, porque te trae muchos enemigos. Yo sé que más de alguno de ustedes se siente incómodo, lo lamento mucho. Yo quisiera decirles y rascarles al oído, pero Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. ¿Por qué hay de mí? Porque Dios me va a pedir cuentas. Y es por amor. Esa es la verdadera manifestación del amor de Dios, sacarnos de esa ignorancia. Bueno, tenemos que terminar, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Ahí habla de que de un solo golpe divide. El alma es el lugar donde están nuestros pensamientos humanos, ¿sí? Y el espíritu es donde está la nueva naturaleza. Entonces el Señor de un solo tajo divide los pensamientos humanos de aquello que está sembrado en nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando lo divide, cuando tú partes una sandía así, con un cuchillo a la mitad, la divides en dos partes, ¿no? Bueno, la palabra de Dios tiene ese poder, que dice, corta así, esto es de tu mente, es de tu filosofía humana corrompida por el pecado, y esto es lo que yo digo, y lo aparta y lo separa. Y luego dice, y las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son las articulaciones, ¿sí? Que están, por ejemplo, en las rodillas, aquí. Y las articulaciones permiten mover nuestro cuerpo, fíjense, ¿verdad? Metafóricamente habla de aquello que nos movía hacia el pecado, que por la palabra, de un solo golpe, y nuestra vida cambia. Cuando yo nací de nuevo, nunca se me olvidará, hermanos. Yo vivía como cualquiera de ustedes vivieron antes de Cristo. Yo me convertí un jueves, un 2 de noviembre. Yo nací el Día de los Muertos, hace 37 años. Yo me acuerdo, yo salí de ese lugar transformado en mi corazón, de tal manera que al siguiente día llegué a mi trabajo, y como en todos lugares donde se mueve dinero hay oportunidad de agarrar, y yo agarraba lo mismo que todos, que el gerente, lo mismo que todos, tranzas. Entonces yo llego, y como yo trabajaba en un hotel, en un departamento donde se manejaba el dinero, llega uno de los jefecillos y dice, oye Olivares, el primer gol del día, así le llamamos a la tranza, el primer gol, dice, es de 2,000 pesos, 1,000 y 1,000, tienes que hacer esto. Entonces le digo, oye, ven para acá, le digo, ven, yo ya no voy a robar,
Y me miró. Y se dio la media, no me contestó nada. Y luego me dice, ¿ya metiste el gol? Ya te di el pase, me dice. ¿Ya metiste el gol? Le dije, te dije que yo ya no voy a robar. Me dice, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Que ya no voy a robar. Y me dice, ¿por qué? Y yo dije, ¿cómo le explico? Es que ya soy cristiano. Yo también. Y yo dije, no, es que, ¿cómo te explico? Mira, oye, un día de convertido, ¿cómo le explico? Es que algo pasó en mi corazón anoche. Me arrepentí. ¿De qué estás hablando? Me dice. Todos somos cristianos. Yo voy a misa también. Fíjate el concepto de cristiano que tienen. Si este país fuera cristiano, no habría ni tantos zetas, ni tanto narco, ni tanto asesino, ni tanto adulterio, ni tantos niños huérfanos, sin padres, abandonados. México no es un país cristiano, hermano, es un país religioso que no conoce a Dios. Si de verdad el evangelio ha llegado a las vidas de las personas, este país sería diferente. Porque un país lo forman gente, o mejor dicho, la prosperidad de un país está basada en la calidad de gente que habita ese país. Y la calidad de gente que habita este país, como la mayoría del mundo, es calidad de corrupción, de pecado. Por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta impunidad. No esperen que en este mundo haya justicia. Este mundo, Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El mundo no va a mejorar, hermanos. Pero si tú has nacido de nuevo, tú irás como el salmón contracorriente. El mundo cada vez más alejado de Dios y tú cada vez más cerca de Dios. ¿Qué te parece, Dios? ¿Qué te pareció eso? ¿Por qué? Porque ahora habita Cristo en nuestros corazones. Por la palabra de Dios que hemos creído. Por eso necesitamos estar comprometidos con la palabra de Dios, porque discierne los pensamientos, llega hasta los tuétanos, lo más profundo, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir en el griego significa, es una palabra griega, críticos, de donde se deriva crítica. Es decir, habla de que un juez juzga nuestros pensamientos. ¿Quién es ese juez? Dios. Y Él los critica fuertemente cuando son pensamientos nuestros que se desvían de su palabra. Eso significa discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Concluyo. Es importante estar comprometidos con la palabra de Dios. Si no, no puede haber edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de dejar al descubierto nuestras intenciones torcidas, nuestras conductas desviadas, nuestros pensamientos y propósitos malos, nuestros malos conceptos, las vilezas que se anidan en el corazón, las intenciones pecaminosas, porque termina diciendo el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Comprometidos con la palabra de Dios. Resumidas cuentas, este lugar debe ser un lugar donde se predique la palabra de Dios. Comprométanse a predicar la palabra de Dios, Manuel. A veces no les va a gustar. Mira, a mí, yo les confieso una cosa, todavía me incomoda cuando Dios me dice mis verdades, y todavía duele, porque Dios me sigue corrigiendo, ¿entienden? Pero no queda otra. Si soy discípulo de Jesús, tengo que obedecer por amor. ¿Qué más nos queda? Como nos dijo una hermana hoy, la que nos brindó el pozole delicioso. Alguien dijo, oh, estas hermanas siempre han servido al Señor desde siempre. Y una de las hermanitas, creo que era la mamá de tu suegra, ¿verdad? Dice, pues es que ¿qué más podemos hacer?
Más que servir a Dios. ¿Qué más nos queda en esta vida? Dijo, más que servir a Dios. Sí, es verdad, ahí está la hermana. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Servir a Dios o al pecado? A Dios. Sirvamos a Dios, hermanos, pero conforme a lo que Él ha dicho de cómo le sirvamos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente somos confrontados, pero también trae sanidad, también trae fe, esperanza, también trae edificación. Gracias, Señor, porque queremos comprometernos con tu palabra, Señor. Sabemos que hay múltiples maneras de pensar, múltiples filosofías, gente que agrede tu palabra. Y lo más penoso y vergonzoso, gente que va a las iglesias que se dicen cristianas y hacen a un lado tu palabra, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos pedirte que por tu gracia, solamente por tu gracia y misericordia, nos permitas caminar, Señor, tus caminos. Danos la gracia. Tu misericordia nos acompañe, nos rodee. Porque por nosotros mismos no podemos, no tenemos nada bueno en nosotros. Por eso es que todo el mérito es de ti, Señor. Queremos conocerte más. Aunque agradándote a ti, Señor, sin duda nos va a costar que podamos perder amigos, amistades, aún familiares, o aún hermanos que son muy ligeros en su caminar contigo, Señor, que prefieren adoptar sistemas filosóficos de pensamiento y no les basta tu palabra, no les es suficiente. Pero en cuanto a nosotros, Señor, queremos comprometernos contigo, Padre. Que tu bendita palabra sea siempre expuesta con la mayor pureza posible, sin torcerla, sin adulterarla, sin manipularla, para que tus discípulos, tus hijos, Señor, que están en esta congregación, crezcan sanos, alimentados, y esta iglesia sea un testimonio como necesita esta ciudad, de gente fiel, gente que no responde a la agresión, gente que perdona, que vive el cristianismo. En nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero en tus fuerzas sí, en tu impulso, en tu gracia sí podemos, Señor. Ayúdanos. Sea ahora tu misericordia, Señor, para consolarnos, para darnos fuerza. Tu buen espíritu, Señor, nos guíe siempre en la tierra de la rectitud, de la integridad. Cuando nos maldigan, nosotros los bendigamos. No responder a las amenazas, no pagar mal por mal, sino al contrario. Si nos hacen un mal, nosotros orar por el que nos calumnia, por el que nos agrede, para que seamos como tú eres, Padre, y así demostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí en Ciudad Guzmán. Gracias, Padre, porque tú vives en sus corazones. Sin duda, aquí hay gente tuya, aquí hay gente de Dios, hay gente sincera, hay gente que ha nacido de nuevo y que han perseverado a pesar de las aflicciones, la tribulación, a pesar de lo que han vivido y han pasado, Señor, en sus vidas. La tormenta arreció, los ríos han dado con ímpetu, pero ellos están firmes, y esto es una prueba de que su fe está puesta en ti, Señor. Y que hoy nos comprometemos a guardar tu palabra, Señor, a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, a defender las verdades del Evangelio,
hacer que prevalezca el pensamiento de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo decía: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de vivir como Cristo nos demanda que vivamos. Gracias te damos, Padre.